Un día yo tenía hambre, eran como las 12 de la noche, yo tenía hambre. Y él me escuchó que de que yo tenía hambre, él me dijo, ¿usted quiere comer? Yo también tengo hambre. Pero mi papá le dijo, pero es que a esta hora ya no hay nada abierto. Digo, no se preocupe, solamente no mire para atrás. Y de repente me dice mi papá que llegó una brisa. Y cuando ellos miran para atrás, habían 2 picapollos de los grandes, con el nombre de mi papá que decía Apolinar Enrique Montero Ramírez. Me dijo él a mí que decía el picapollo de él. Y caliente que el humo le salía así. Al él ver esto, él le dice al hombre, pero ¿cómo que tú haces eso? El hombre le dice, mira, yo estoy de castigo aquí, pero yo soy brujo y yo estoy de castigo aquí, que mi amo Satanás me puso de castigo a mí. Yo el chocolate no me lo bebí, de repente entró una brisa. Y dicen ellos, llegó el patrón. Dice el papá mío, como el patrón llegó, vamos a llevarlo, que llegó Satanás. Dice el brujo, es que él no está preparado para llevarlo prender el patrón. Yo pienso que el brujo está hablando de preparado, que yo no estoy preparado para verlo. Después que César, cuando esté en la iglesia, que César viene del mundo de la brujería, es que César me dice, era que tú no estabas preparado con las especias y los ritos necesarios para que el diablo te coma. Y entro a llevar el niño mío pequeño a acotar. Cuando entro a la habitación piso algo. Yo pensaba que había sido una manguera, Jonathan, que yo había pisado. Porque nosotros la manguera del agua la poníamos debajo de la cama. Pero ahí llegó la luz. Cuando llegó la luz, Jonathan, literalmente, no es que visión, no, literalmente tenía una serpiente pisada con mi pie. Y yo dije, el diablo, así fue que yo dije, el diablo me cogieron. Se han grabado diferentes entrevistas en las cuales se ha hablado a profundidad lo que se manifiesta en la vida de las personas, incluso se habló de lo que se manifiesta en la vida de algunos cristianos sin muchas veces darse cuenta. Hoy traemos un invitado que ha experimentado en carne propia, en carne viva, por decirlo así, lo que son las liberaciones a nivel de lo que tiene que ver el cristianismo, personas que no son cristianas, personas que no pueden dormir de noche. Y hoy él nos va a contar su testimonio. Yo sé que será de gran bendición para todo ese público que está ahí. Antes de yo darle paso para que él se presente y salude a esa audiencia, le voy a invitar como siempre a que usted pueda suscribirse, activar la campanita, darle a la opción todas y no se olvide de seguirnos en Instagram, hermano. Ahí debajo de la descripción hay un segundo canal llamado Jonathan Pascual Televisión Mundial. Vamos allá, hermano, corran allá, que yo sé que será de gran bendición. El invitado que traemos en el día de hoy es uno de los invitados más esperados, nuestro hermano, el apóstol, pastor, profeta, Orbes Gualdarramo. Gracias, Jonathan, por invitarme a tu plataforma. Me siento bien de estar aquí junto a todos ustedes que nos están mirando a través de este programa. Y quiero hablar un poco realmente de mi vida, de cómo yo vine a los caminos del Señor y quiero también hablar un suceso que me pasó con mi papá. Y realmente, Jonathan, yo me convertí cuando yo tenía apenas 24 años de edad. Yo me convertí al Señor. Y cuando vine a los pies del Señor, vine bajo unas condiciones muy críticas, porque yo era alguien que llegué a un estado que consumía mucho crack. Yo andaba, mi hermano, por la calle ya hasta con un saco al hombro, como que ya yo era un loco. Y en ese estado, un día me levanté nervioso, con deseo de consumir crack, de consumir drogas. Y llegué a un lugar que había una música, estaba sonando una música como de una batería, unas cosas, y escuché una voz que me habló literal y me dijo, entra a esa iglesia y róbate esos 2 candelabros que hay en la iglesia, así 2 lámparas. Yo nunca en mi vida en ese proceso había robado, pero entré a la iglesia y cuando entro, ahí habían unos cristianos que me conocían y me dicen, porque a mí me decían el Guanumo, y me dicen, Guanumo, ¿y qué tú haces aquí? Digo yo, ¿acaso yo no puedo venir a la iglesia? Ya a mí se me olvidó a qué fue que yo entré.
Ahí ellos empiezan a hablarme de la palabra de Dios. Yo le digo, miren mi hermano, les voy a hablar la verdad. Yo lo que quiero es consumir droga, que no tengo cuarto, que no tengo dinero. No, que tú tienes que buscar de Jesucristo, que esto, que lo otro, y yo predicándome. Y digo, bueno, para yo quitarme a esta gente de encima, de que eso me llegó a mi pensamiento, para que tú te lo quites de encima a ellos, entonces, dile que tú te vas a convertir. Así ellos te dan dinero y tú te vas y te metes tu droga. Le digo yo a ellos, miren, yo me voy a convertir. ¿De verdad te vas a convertir? Sí, pero antes de convertirme, yo tengo aquí un resguardo o una aseguranza, como dicen en Colombia, y lo saco. Y yo tenía, Jonathan, ese resguardo tenía un ojo. Era un ojo raro. Ese ojo era como parecía como hasta humano ese ojo. Yo no sé si, pero yo cuando vine a ver era humano. Y porque eso me lo consiguió la madrastra mía, la esposa de mi papá, que ella bregaba con brujería, o actualmente brega con brujería, porque ella está viva, ella brega con brujería, ahora ya no como antes, ese altar no tiene esa fuerza. Bueno, y le doy eso a ellos. Y de repente cuando ellos me dicen, pero alza la mano, por orar por ti. Yo no había alzado bien la mano, ni ellos habían empezado bien la oración, cuando un poder se apoderó de mí y me tumbó al suelo. Que hoy yo puedo decir que ese poder fue el Espíritu Santo, pero en ese momento yo no sabía que era el Espíritu Santo, y de repente había uno de los jóvenes que estaba ahí, que no me conocía, ni yo lo conocía, y me empezó a detallar mi vida entera, y a decirme para dónde yo iba y todo, y qué me iba a pasar en ese día, y que Dios me había guardado. Y yo sin yo no conocer de Dios ni nada, yo decía, Señor, perdóname, y empecé a llorar en el suelo. Y cuando me paro del suelo, llega esta palabra a mi vida, sin yo nunca haber leído la Biblia, y le digo algo a ustedes, yo he nacido de nuevo. Wow. Esa fue la palabra que llegó a mi vida. Yo he nacido de nuevo. Y me miro y digo, pero ¿y este sucio que yo tengo encima? Y yo con esta chancla o estos calizos, como decimos aquí en Dominicana. Es decir, yo estaba en un estado de los demonios que yo mismo no me daba cuenta ni cómo yo andaba. Santo Dios. Y cuando recibí ese toque del poder de Dios, yo entonces me empecé a dar cuenta de que yo andaba sucio. Y ahí estoy contento, ya se me olvidó el asunto de droga y todo eso. Y me llevan donde la pastora. El guadumo se convirtió. La pastora me abraza y me dice, pero ¿te va a quitar los cabellos? Digo, sí, me quiero quitar todos estos cabellos. Yo tenía trenza. Sí, me quiero quitar todos estos cabellos. Y ella en esa época me dio 50 pesos. Lo mismo que costaba en esa época una piedra y un tabaco de marihuana, que aquí en Dominicana se le conoce como el devuelto. Mi hermano, ahí empezó mi primera lucha. Y el diablo, pero ya te convertiste, conseguiste ya lo que tú querías, ya salte de eso. Santo. El diablo estaba apurado ahora. Digo, bueno, diablo, mentira tuyo. Yo esto no lo voy a coger para eso. Y cojo para donde un muchacho que era barbero, que ese muchacho también era un drogadicto, ese barbero. Y yo le he dicho a él que yo acepté al Señor, que estoy contento. Y me dice él que tú aceptaste al Señor. Vamos a ver si es verdad. Abrió la gaveta y en plena luz del día prendió un tabaco de marihuana. Y me echaba el humo hasta en la cara. Santo Dios. Y yo, Dios mío, Padre, ayúdame. Bueno, hasta me recortó mal. Wow. Me motiló mal, como dicen en Colombia. Hasta me motiló mal. Llego a mi casa, el papá mío vendía droga. Y el papá mío me ve y me dice, tú estás raro. Digo, lo que pasa es que yo me convertí. Que te convertiste. Yo te doy hasta el sábado, cuando yo esté cortando este perico aquí. Hasta el sábado te doy, cuando tú me veas cortando este perico. Digo, mire, usted se equivocó, que yo no jodo más con droga ya. Wow. Digo, me dice que tú no vas a aguantar esto, muchacho, tú eres un hombre de rumba. Digo, no, ya yo no aguanté en eso, mira cómo yo estaba echado a perder. Lo que pasa es que tú te dejas controlar de esa droga. Mira el tiempo, yo estoy de joven la droga. Y mira cómo yo siempre me he mantenido, eso me decía el papá mío.
Y nada, al otro día había un retiro en la iglesia donde yo me congregaba. Y yo, Jonathan, no tenía qué ropa ponerme. Tenía un solo pantaloncillo y tenía un hoyo en el medio. No me da vergüenza decir eso. Dios mío. Un hoyo en el medio. No tenía zapatos, al hermano mío le cogí unos zapatos prestados. Él pensaba que yo se lo iba a vender. Eso era una batalla. Yo voy para la iglesia, yo estoy de verdad en la iglesia. Y la gente me voceaba, Jonathan, te está escondiendo detrás de la Biblia. Y eso me daba una vergüenza a mí. Digo, wow, yo estoy de verdad en esto. Pero ¿qué pasa? Que yo, cuando vine al evangelio, vine con una mujer, que no es mi esposa con la que yo vivo hoy. Yo vine con ella, ella todavía no era cristiana, la muchacha, que nos conocimos en la calle. Y cuando llego ese día al retiro, todo el mundo está alabando y glorificando a Dios en el retiro. Y digo, oye, esta gente está como endrogado, porque yo todo visualizaba como con la droga. Esta gente está endrogado aquí, Pero nada, yo voy a vocear como están ellos voceando. Y empiezo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y de repente había un muchacho que hoy es pastor. Y él me señala y me dice, míralo ahí. Cuando él me señala y me dice, míralo ahí, él luego me cuenta que él veía un ángel detrás de mí que me ponía la mano en el hombro. Cuando él me dijo esa palabra, Jonathan, yo brinqué. Tú ves como cuando tú prendes un fósforo que quizás tú te lo pegas de la piel que te quema. A mí fue como que si me prendieron un fósforo y yo estaba untado de gasolina. Santo Dios. Y yo empecé a brincar y a decir mala palabra. Yo empecé a brincar y a decir mala palabra y decía el diablo y decía mucha mala palabra. Entonces toda la gente, porque como me veían con una ropa de cristiano, porque tú sabes que hay gente que por la ropa, ellos dicen, tú eres cristiano por la ropa. Entonces yo tenía una ropa, entonces se sorprendían porque me ven diciendo mala palabra. ¿Y qué cristiano es este? Mira, diciendo esta mala palabra. Entonces la pastora le dice, no, es que él es nuevo creyente. Él aceptó al Señor ayer. Y era yo brincando y un fuego quemándome y yo botando de la boca unos catarros, los cuales después se buscaban y no se veían. Santo. Porque era Dios limpiándome. Y yo agarré al muchacho que me señaló y lo jamaqueé y le dije, ¿por qué tú no me dijiste que aquí en la iglesia hay droga? Porque es que yo estoy endrogado. Oye, el Espíritu Santo me agarró de una manera a mí que yo tenía... Fue la nota, oye, yo me acuerdo como ahora, fue como la nota más grande de mi vida, fue como diciendo, yo soy más que la droga, eso fue como una nota, como algo que yo digo, wow, yo sí me siento feliz. Pero a la vez feliz, pero no soportaba, los demonios que habían en mí, no soportaban esa presencia. Y yo decía, estoy endrogado, en la iglesia estoy endrogado. Ahora estaban los evangélicos preocupados. Yo no es que estoy endrogado, estoy endrogado. Y jamás que el muchacho, tú no me dijiste que aquí uno se droga. Y el muchacho preocupado, digo, wow, pero aquí uno se droga y tú nunca me hablaste de Dios. Le decía al muchacho, porque a veces uno, en el barrio, uno ve los delincuentes y uno no le habla de Dios porque son delincuentes. Y yo decía, wow, pero ¿por qué tú nunca me hablaste de Dios si esto es tan bueno? Y pasó Pascual ese día. Y yo recuerdo que yo le predicaba a Melvin, al que ha venido aquí al programa, que le falta el brazo. Yo le predicaba a Melvin y yo me gané a Melvin. Y yo le decía a Melvin, mira Melvin, esa fue mi primera prédica. Yo le mira Melvin, hay un sitio que la droga es gratis. Oye, ¿cuál era mi prédica? Hay un sitio que la droga es gratis, Melvin. Y Melvin, ¿cómo va a ser? Digo, sí. Es gratis y es durísima esa droga. Esa droga tiene un corte. Yo no sé qué corte que le dan a esa droga. Y él así, como con un mundo así. Y me dice Melvin, ¿y a dónde? Digo, Melvin, mira, ahora mismo si yo quiero me drogo. Lo bueno de esto, Melvin, es, pues yo estaba como alocado porque la droga me había dejado a mí como la mente. Yo estaba medio loco. Y le digo, yo Melvin, mira, si yo quiero ahora mismo me drogo. Sin tener que fumar, ni jalar, ni prender. Y él se queda como, ¿cómo así? Sin tener que prender, ni digo, así mismo. ¿Quieres que me endrogue? Dice, endrógate a ver. Digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo empezaba a glorificar a Dios, varón, mira, y así mismo me agarraba el Espíritu Santo, mi hermano, y yo me llenaba de Dios. Yo decía, tú, ahora estoy endrogado, mira cómo tengo la piel, mira cómo estoy.
Y Melvin se queda como así, wow, este tipo está loco, Pero él no sabe lo que yo estaba sintiendo. Hasta que Melvin también después entró a la iglesia. Y después al tiempo se descarrió también. Y yo le predicaba a mis amigos, yo le predicaba así porque yo no conocía de Dios. Pero ¿qué pasa? Tengo esa mujer con la que yo vine al evangelio, que ahora esa mujer me empieza a hacer la guerra a mí. Que no, que ella sabe que yo soy un tigre, que algo estoy yo buscando en la iglesia, que yo tengo que estar enamorado, que mire el olor a perfume a mujer que yo tengo encima, porque las hermanas de la iglesia y la misma pastora me daban abrazos. Tú sabes, uno nuevo creyente que viene de ese mundo, la gente te empieza a dar afecto, cariño, tú sabes. Y yo no, esos son las hermanas en la iglesia que me abrazan y me dicen que siga para adelante, eso enamorado que tú estás. La muchacha también se convierte al evangelio. Ahí tiene la muchacha una falda que le arrastra al suelo, yo con un saco por aquí, una corbata que me pasaba de la correa, porque no sabía que la corbata había que ponérsela, que tú sabes que vaya como con la correa. Yo me la pasaba que me pasaba de la correa. Eso era más santidad. Va para allá mi hermano. Y un día vamos para la iglesia, yo ensacado, ella con su vestidón, cada uno con una Biblia más grande que nosotros. Y yo no sé qué fue lo que esa mujer me hizo, que yo la agarré por el cuello y la empecé a jolcar. Y pasa un hombre, un carro, y dice, wow, mire esos dos pastores matándose. Sí, porque de la forma que estábamos vestidos, varón, mire esos dos pastores matándose. Dice ella, cuando llegue allá a la iglesia se lo voy a decir a la pastora. Digo, no te atrevas a decírselo a la pastora eso, que tú eres que me saca a mí de comunión. Le decía yo a ella. Y ella, no, y yo quisiera verte a ti de que lleno del Espíritu Santo. Digo, el Espíritu Santo sabe que eres tú la que en broma. El Espíritu Santo sabe, por eso es que Él me llena a mí. Pero estamos peleando, varón. Mi hermano, y para resumirte un poco la historia, la mujer y yo terminamos separándonos. Gracias a Dios no llegamos a casarnos con papeles ni nada. Terminamos separándonos. Porque la muchacha, ella se derrizaba el pelo. Y en la iglesia se cogieron que esa muchacha no era para mí porque ella se derriza. Yo mismo también agarré ese mismo ese mismo programa. Digo que no, que tú te derrizas, que eso es del diablo, y por ahí se fue. Y me dejé de la muchacha, aún queriéndome de ella la dejé. Al pasar el tiempo, ya yo tengo un año en el evangelio. Al yo dejar a esa muchacha por ese proceso de que la iglesia me decía a mí de que ella no era mi esposa porque se derrizaba, yo llegué a caer en fornicación con esa muchacha, estando dentro de la misma iglesia, porque yo la dejé queriéndola. Entonces ella me vio un día y me dijo, ay, desbarataron nuestro amor, que esto, que lo otro, la iglesia. Yo no quiero saber de iglesia, me decía ella a mí. De hecho, que hasta el sol de hoy no sé de la vida de esa muchacha, pero ella no ha estado en la cosa del Señor por esa experiencia que ella vivió, porque ella decía que fue la iglesia que nos separó a nosotros, y en parte sí, por el asunto, porque dejen a esa muchacha tranquila, que Dios vaya tratando con ella hasta que ella... Y eso me llevó a caer en pecado con esa muchacha después de un año en el evangelio. Llegué a caer, estando en la misma iglesia, llegué a caer hasta en droga de nuevo. Wow. Pero yo no dejaba la iglesia porque yo decía de que yo quería servirle a Dios y quería que Él me quitara a mí ese vicio de la droga. Entonces, ya en esa época que yo la dejo a ella, Melvin entra a la iglesia. Entonces, cuando Melvin entra a la iglesia, Melvin también, un adicto a la droga, al crack. Un día vamos para un servicio, un culto, una campaña que nos invitaron, y me dice Melvin, yo tengo aquí una droga, vamos a arrebatarnos. Digo, no, Melvin, que tú sabes que estamos en la iglesia. Vamos a arrebatarnos, mi hermano. Y yo fumé con Melvin y metí droga con Melvin, estamos en la iglesia. Y andábamos con la corbata hasta aquí los dos. Y llegamos a ese culto y eso era brinca y brinca. Y la gente, wow, esos los jóvenes están llenos del Espíritu Santo. Llenos de droga era que estábamos. Brincando, mi hermano. Pero la gente, wow, qué dos muchachos esto. Pero ellos decían, estos dos muchachos, porque estamos con el saco hasta aquí, la corbata hasta aquí. Ellos dicen, bueno, estos dos muchachos están bajo una santidad y una gloria fuerte. Y eran drogados que estaban. Santo. Yo se lo dije a la pastora, mire, pastora, yo no estoy lleno del Espíritu Santo, nada, yo lo que estoy endrogado, Ay, santo. Ay, mi hijo, ¿cómo va a ser? Digo, sí, estoy endrogado. Ay, vino, me agarró y me chumbó la cabeza de aceite y me oró.
Pero eso no era suficiente, que eso es lo que pasa con la iglesia hoy, que el drogadito llegue y nada más ayuno y oración. Es bueno, importante el ayuno y la oración, pero también es bueno que a esa persona se lleve donde un profesional de la salud. Yo mismo de mi cuenta fui donde un profesional de la salud y me ayudaron a que esa ansiedad de mi cuerpo se quitara. Al pasar el tiempo me casé, ya tenía a mi esposa y cuando me caso, ya yo tenía en esa época 4 años de edad en el Evangelio. 4 años en el Evangelio. Y un día llegó un evangelista a mi casa y oró por mí. Cuando oró por mí, yo vomité. Cuando yo vomito, le digo yo, ¿por qué yo estoy vomitando? Yo soy evangélico y soy libre. Entonces, para cuando llegó un evangelista a mi casa, yo tenía en esa época 4 años en el Evangelio, y cuando ese evangelista llega a mi casa, él oró por mí y yo vomité. Y digo, pero ve acá, ¿y por qué yo estoy vomitando si yo soy libre? No, es que tú vomitaste un resguardo, una aseguranza. Digo, pero es que yo soy libre. ¿Y cómo es eso? No, mi hermano, es que tú no eras libre. Porque recuerda que yo vivía donde una mujer que bregaba con brujería, y de hecho yo fui hasta su secretario, de apuntarle nombre, y de hacer muchas cosas. De ella, por decirlo así. Exactamente. Y hacer muchas cosas con ella ahí. Y él me empieza a explicar, y ahí es donde yo tengo mi primera liberación, pero fue algo muy chocante para mí, porque a mí se me había enseñado de que desde que tú llegas a Cristo eres libre. Y ahí fue mi primera liberación, mi primer encuentro con el Señor fue ahí, en el sentido de la liberación, del rompimiento. ¿Qué vomitó usted, apóstol? Yo vomité como una baba que tenía como sangre, como una baba como con sangre vomité. Y eso para mí fue muy impresionante eso. Bueno, pasamos esa etapa. Yo a veces iba a predicar y yo veía a veces ciertas manifestaciones de demonios, pero no conocía bien del tema. Porque uno lo que entendía de la liberación era que ya la gente en un culto se le manifestó un demonio, ya era libre. Esa era la historia, o lo que se le había enseñado a uno. Fue pasando el tiempo y es donde yo entonces me mudo del lugar de donde yo vivía para otro lugar. Y ahí, hermano, yo empecé a pasar un proceso fuerte en la economía, un proceso fuerte en todos los sentidos. Era tan fuerte el proceso que una mata de naranja que había en mi casa, nosotros la teníamos ya pelada de hacer té de naranja pero sin azúcar. Santo Dios. Entonces yo le decía al Señor, yo no aguanto este proceso. Esto yo no lo aguanto. Y eso me llevó, Jonathan, que yo estando dentro de la iglesia, eso me llevó a mí a vender casi más de 200,000 pesos el libro que yo tenía. Yo tenía muchos libros, porque yo estudiaba teología. Ya yo tenía en esa época una licenciatura en teología y estaba haciendo la maestría en teología. Wow. De hecho, la terminé la maestría en teología. Y yo le decía al Señor, ¿para qué todos estos libros? ¿Para qué yo estudiar? Y al final yo veo gente con menos que yo, que tú lo estás llevando a todas partes. Y yo empecé, Jonathan, a vender todos esos libros por lo que me dieran. Empecé a venderlos uno a uno. Y empecé entonces, Jonathan, a comprar libros de ocultismo. Dios mío. Yo empecé a comprar libros de ocultismo, que no voy a mencionar esos libros porque no vale la pena mencionarlos. Pero empecé a comprar libros de ocultismo. Estaba ya en un nivel ya con el asunto de los libros de ocultismo, que ya a veces, con la mente, a veces yo podía hasta mover algo. Ya en el asunto ya de tanto estudiar eso. Wow. Pero vivo con mi esposa, que es evangélica mi esposa. Pero ella no sabe lo que yo estoy. Ella sí me decía, tú estás como raro, tú no quieres ir a la iglesia. Porque yo siempre me vendía que sí, que yo estaba en mi iglesia. Pero yo estaba en un proceso, Jonathan, difícil económico.
y empecé a salir de los libros, empecé a jugar números, me empecé a sacar de a 20,000 pesos en aquella época, 30,000. Pero ese dinero yo lo desperdiciaba. En mi casa, haciendo falta comida, yo lo desperdiciaba en bebida. Pero nadie sabe en lo que yo cava. Eso era tan así que eso me llevó a mí a yo querer ser sacerdote episcopal. Porque yo escuchaba que los sacerdotes episcopales le daban una moña, le daban un buen dinero. No, yo voy a ser sacerdote episcopal. Y me hablé con César, porque el papá de César es sacerdote episcopal, el papá de César. Y yo, César, ¿cómo es el asunto? Y César también me empezó a hacer coro, para él que meterse a ser sacerdote también. Y fuimos, mi hermano, yo presenté mi licenciatura en teología que tenía. Bueno, a la gente le agradamos a la gente, porque vemos que somos gente que estamos preparados. Y ya que estamos ahí en el asunto, que nos quieren meter al seminario, hubo alguien de los evangélicos que fue donde esa sacerdote, porque ahí pueden haber mujeres sacerdotes, fue donde la sacerdote y le dijo: esos dos muchachos los que andan atrás de dinero, esos muchachos no tienen vocación para eso. La mujer no paró el proceso. Ahí yo empecé a decir mil cosas, que yo no quiero saber de evangélicos, que mira lo que los evangélicos me han hecho, que si ellos quieren que yo siempre esté en esta miseria que yo estoy viviendo. Bueno, al fin es, mi hermano, que ahí fue que yo me metí fuertemente en el asunto de estudiar asuntos de lo oculto, de leer libros y de prender vela. No era que era un brujo, pero ya lo que estaba era que quería conseguir cosas por esa vía, pero yo mismo haciéndolo. Y un día una muchacha me está hablando de la Biblia y yo le agarré la Biblia y se le trayé 3 veces. Digo, no me hable de ese disparate de la Biblia. A la gente que me daba tratado en la calle rompí el tratado. Y estaba en un estado que yo después decía: ay, ¿por qué yo estoy haciendo eso? Estaba entrando en un estado como que si estaba loco y a la vez estaba cuerdo. En ese proceso, el papá mío llega a mi casa y me dice: quiero decirte un secreto. Digo, dime a ver. Que yo quiero decirte que a mí me hablaron, pero era mentira que él me estaba hablando. Él no me quería decir directamente en lo que él estaba. En un sueño me hablaron a mí de una botija. ¿Sabes que las botijas son asuntos de personas que a veces mueren y antes de morir ellos entierran algo? Y esa botija a veces es dinero, a veces son joyas. Y a mí me habló mi mamá de esa botija que está enterrada. Y yo voy a ser rico, me dice él a mí. Digo, bueno, pero yo quiero que tú seas parte. Digo, no, mi hermano, yo no. Porque yo, a pesar de todo, yo a veces como que le corría un poco a eso, porque estaba en la iglesia. Aunque para la gente yo no estaba descarriado, porque yo me manejaba en un porte, una cosa. Porque a lo que yo le rompía los tratados eran evangélicos que ni me conocían. Wow. Cuando me dice, un día me dice a mí: mira, te voy a decir la verdad. Digo, dime. Mira, lo que pasa es que yo estaba en el asunto de seguridad. Mi papá era supervisor en asuntos de seguridad de los guachimanes. Y yo ahí conocí un hombre, que el hombre me va a ayudar. Y digo, ¿pero qué pasó? Me dijo, no, mira, un día yo tenía hambre, eran como las 12 de la noche, yo tenía hambre. Y él me escuchó que de que yo tenía hambre, él me dijo: ¿usted quiere comer? Yo también tengo hambre. Pero mi papá le dijo: pero es que esta hora ya no hay nada abierto. Digo, no se preocupe, solamente no mire para atrás. Y de repente me dice mi papá que llegó una brisa. Y cuando ellos miran para atrás, habían 2 picapollos de los grandes, con el nombre de mi papá, que decía Apolinar Enrique Montero Ramírez. Me dijo él a mí que decía el picapollo de él. Y caliente, que el humo le salía así. Al él ver esto, él le dice al hombre: pero ¿cómo que tú haces eso? El hombre le dice: mira, yo estoy de castigo aquí, pero yo soy brujo y yo estoy de castigo aquí, que mi amo Satanás me puso de castigo a mí.
Santo Dios. Y por eso el castigo que ellos me dieron es que yo sea seguridad. Pero yo soy rico. Yo tengo una casa en San Cristóbal y tengo una finca que también vendo aguacate. El brujo tiene una finca en Cambita, una de las fincas más grandes que él vende aguacate. Por camiones sacan los aguacates de ahí. Y le dice, él le dijo eso a mi papá. Bueno, y se comían el picapollo, la cosa. El hombre salió de la seguridad, mi papá entonces empezó a visitar al hombre. Y mi papá entonces hizo negocio con el diablo. Entonces mi papá me dice a mí que cuando él hizo negocio con Satanás, para él ver a Satanás, a él le pusieron una piedrecita debajo de la lengua. El brujo le dijo, ponte esa piedrecita debajo de la lengua porque tú no vas a soportar la energía de Satanás. Y dice mi papá que cuando Satanás se presentó, era una energía tan fuerte que como que si la piel se le quería desprender del cuerpo. Así, y ahí entonces él habló con Satanás y negoció con Satanás. Pero mi papá nunca me dijo que la negociación que hizo la hizo conmigo. Y como yo estaba en el evangelio frío, Jonathan. Y el hombre ha hecho negociación conmigo. Pero él no me dijo a mí que fue conmigo que hizo la negociación. ¿Pero qué tipo de negociación? Donde él me vendió a mí. Dios mío. Por dinero. ¿Me entiendes? Pero él no me había dicho a mí que ese fue el negocio que él hizo. Tu alma la vendieron. Él la vendió. Mi papá la vendió. Entonces resulta que él me dice a mí, pues mira, yo te voy a hacer una iglesia a ti. Le digo, no, mi hermano, no, tranquilo, yo no quiero nada que tenga que ver con el diablo. Pero yo estaba leyendo libros de ocultismo y prendía tabela y dije que no quiero nada con el diablo. Ay, santo. Yo un día le dije, mira, para mí, eso tuyo, eso como que cuento tuyo. Vamos a prender el diablo a ver. Mi hermano, y me monto yo con el hombre en el motor y le damos para Cambita, San Cristóbal. Y entramos por un monte. Cuando entramos al monte, yo siento que en el monte me están mirando. Después yo le expliqué eso a César, cuando él llegó a la iglesia, que ya yo era pastor, eso que me había pasado. Y me dijo, no, lo que pasa es que ese monte estaba consagrado con demonio vigía, que ellos observaban todo lo que se hacía ahí. Y cuando yo sentí esa presencia demoníaca que me estaban observando, a mí me dio miedo. Y le digo al papá mío, está fuerte tú aquí. El papá mío se rió con una risa burlona. ¡Ja, ja, ja! Yo te dije a ti. Mira, mi hermano. Y entramos. Era un camino que solamente entraba una moto. Como dicen en Colombia, una moto lineal. Solamente entraba. Y una casa de 2 plantas en ese monte. Santo Dios. Y un letrero que decía, yo trabajo con el diablo. Y había, recuerdo, otra casita como cayéndose, que había como un colmadito. Pero por ahí no había cómo entrar un vehículo de materiales para fabricar una casa. Donde estaba la casa de ese brujo hecha. Y él me dijo a mí, después que yo entré adentro, pero antes de yo entrar adentro de la casa del brujo, Jonathan, cuando yo subo, que mi papá le toca la puerta, pam, 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 que él abre la puerta, el brujo, el pecho de él, le pegaba al techo. El brujo estaba transformado. Y cuando yo vi eso, Luis, y el pecho volvió y le bajó así. Y él hizo, y dice el brujo, acá tú lo traíste a él, pero era un allante para que yo crea. Era todo planeado. Santo. ¿Para qué tú lo traíste a él? No, yo lo traje porque él quería ver. Y me llevan. Ese brujo ahí no tenía cuadro, no tenía nada de eso. Nada de eso tenía. Y me dijo, tú ves esta casa, yo la hice. Pero esta casa me la hicieron los demonios. Los demonios me traían la varilla. Los demonios me traían el cemento. Santo Dios. Yo tengo más poder que tú. Vamos a pelear en poderes. Y yo, no, mi hermano, yo estoy en pleito. Pero yo le decía, no estoy en pleito porque que estoy frío. No estoy, yo no me decía, ay, Espíritu Santo, cúbreme, guárdame, Padre. Ay, Dios mío, perdóname. Y el hombre, un cuadro no tenía, Jonathan. Santo Dios. Pero yo no trabajo con esos cuadros, esos disparates. Eso es la madrastra tuya que trabaja con esos disparates de cuadros. Yo trabajo con el mismo diablo, Y de repente el tipo agarró una vela así.
y puso la vela en el sol así. Y dijo esto y esto y esto y esto y esto. Ahora en mi finca hay una gente así, así. Para ese hombre con la vela así puesta, así decía, ya tú sabes. Digo, ay Dios mío, ¿en qué que yo me he metido, Padre amado? Y me agarró un peso aquí, Jonathan, aquí me era un peso ahí. Que ese peso quería como derribarme al suelo y yo caiga como muerto. Yo nada más decía, ay Espíritu Santo, no dejes que yo caiga muerto aquí. Ay Espíritu Santo, cúbreme, cúbreme, cúbreme. Y de repente él me está dando un chocolate a beber. Y digo, mire amigo, yo no quiero chocolate. Bébete ese chocolate, que no quiero chocolate. El papá mío venía y bebía del chocolate. Ve que ese chocolate no tiene nada, bebe. Digo que no quiero chocolate, yo me desayuné, no quiero chocolate. Que te bebe el chocolate. ¿Qué pasa? Yo el chocolate no me lo bebí, de repente entró una brisa. Y dicen ellos, llegó el patrón. Dice el papá mío, como el patrón llegó, vamos a llevarlo. Que llegó Satanás. Dice el brujo, es que él no está preparado para llevarlo prender el patrón. Yo pienso que el brujo está hablando de preparado, que yo no estoy preparado para verlo. Después que César, cuando esté en la iglesia, que César viene del mundo de la brujería, es que César me dice, era que tú no estabas preparado con las especias y los ritos necesarios para que el diablo te coma. Digo, ¿cómo? ¿Tú estás entendiendo la vaina? Porque yo oigo la conversación que él le dice, no, es que él no está preparado. Porque la preparación estaba en el chocolate. Por eso era la insistencia que yo me beba el chocolate. Al fin es que no me pudieron pasar a prender Satanás porque yo no estaba preparado. Entonces César me dijo a mí, lo que pasa es que si ellos te llevaban donde Satanás, si tú no estás preparado, el Satanás iba a comer a tu papá o al brujo. Por llevarte a ti sin estar preparado. Por eso era que el brujo decía que él no está preparado. Yo pienso que no estoy preparado con la capacidad de ver al diablo. Pero he preparado para que me coma, que no estaba preparado. En un chocolate se puede vender una gente. Se puede hacer como el preparativo, según lo que me explicó César a mí, como el preparativo. Ya sabes, no beban chocolate de todo el mundo. Mira, Jonathan. Dios. Y yo estaba, mira, muriéndome así, mira. Hasta que ese día yo pude salir de ese lugar. Cuando salí de ese lugar, duré un mes con el bombillo encendido de mi casa prendido para dormir abrazado de mi esposa, bajo un terror. Hasta de día me daba miedo. Santo Dios. Y eso me llevó a un estado fuerte, que ahí era que yo estaba, que me puse peor todavía. En el asunto me iba a matar en un motor. Ahí fue que yo me despegué más de Dios todavía. Me pasó ese suceso. Y como a la semana o a las 2 semanas más o menos, estoy en mi casa como a las 7 de la noche. Se fue la luz. Tú sabes que antes que en Dominicana había un relajo fuerte con la luz. Ahora es que por donde yo vivo hay 24 horas. Mi hermano, yo me quito la chancla o localizo, como decimos aquí, y entro a llevar el niño mío pequeño a acotar. Cuando entro a la habitación piso algo. Yo pensaba que había sido una manguera, Jonathan, que yo había pisado. Pues nosotros la manguera del agua la poníamos debajo de la cama. Pero ahí llegó la luz. Cuando llegó la luz, Jonathan, literalmente, no es que visión, no, literalmente tenía una serpiente pisada con mi pie. Y yo dije, el diablo, así fue que yo dije, el diablo me cogieron. Y así mismo se me murió un lado. Del lado que yo tenía la serpiente pisada, se me murió ese lado. No podía moverlo, Jonathan. Santo Dios. Y sudando. Ahí mismo llega la esposa mía, llega mi esposa, y me dice, ¿qué es lo que tú tienes? Y le digo, yo le decía que me pase una piedra, porque yo no podía hablar, era como cuando una gente le da una trombosis, que no. Santo Dios. Una mujer que le tiene tanto miedo a la serpiente que ella había visto eso. Ella me pasó la piedra, un palo, y yo maté la serpiente y la quemé. Al otro día, donde yo quemé la serpiente no estaba. Eso estaba limpio. Yo le eché en una funda. Santo. Después de quemada, le eché en una funda. Y al otro día, abrí la funda para enseñarle a alguien la serpiente y no había ni la ceniza. Ni la ceniza había ahí. Y un dolor en la pierna que no se me quitaba.
Cuando llego donde la madrata mía, que es bruja, le digo, mira, yo pisé una serpiente anoche y me duele ese pie. A ver, echaste unas aguas en ese pie. Digo, no. Porque aunque yo no estoy muy lleno en el evangelio, yo sé que eso no es bueno. Oye, dije, sé que no es bueno, pero prendía mi vela, leía libros satánicos. Y no me dejo echar agua en el pie. Y el papá mío estaba en la traba de los gallos. La traba de los gallos, para la gente de otro país, es el lugar donde están los gallos en su jaula. Y él estaba ahí trabajando con gallos y salta él de allá muerto de la risa. ¡Ja, ja! Fui yo que te envié esa serpiente a ti para que te cuide. Cuando ese hombre me dijo eso a mí me llegó a la mente como de entrarle a apuñalar a ese hombre. Exacto. Porque eso era lo que el diablo quería. Pero si fui yo que te la envié, digo, tú me la enviaste esa serpiente. Sí, fui yo que te la envié. Pues mira, a mí me duele ese pie, esa serpiente lo que me iba a matar a mí. No, yo te la envié para que te cuide, para esto, que lo otro. Y ella te mandó a decir a ti, sin yo hablar de eso, que yo la quemé, yo no le dije nada a madrata mía. Ella te mandó a decir a ti que tú crees que tú la mataste. Que tú no la mataste a ella con ese fuego, que ella está viva. Digo, concho, ¿por qué es lo que este hombre me está hablando a mí? Dios mío. Que tú me la enviaste y me dijo, esa serpiente fue la mamá del diablo que yo te mandé a ti. Porque la mamá del diablo, dicen los brujos, que es una serpiente. Dios mío. Una vieja que es una serpiente. Ella se transfigura en vieja y también en serpiente. Me dijo, la mamá del diablo te mandó a decir a ti eso. Que tú a ella no la quemaste, que tú no puedes con ella. Entonces, pues mira, pues dile a la mamá del diablo que no vuelva de nuevo para mi casa. Bueno, mi hermano, yo me fui. Yo estaba en un estado de nervios, Jonathan, fuerte. Yo a veces, si me ponía en el parque a hablar de ese suceso que me pasaba, a los 5 minutos llegaba mi papá. Tú estás hablando del jefe, del patrón. Y eso era un terror, algo increíble. Santo Dios. En ese proceso que estaba pasando, que todavía la economía y todo es mal, todo está... Oye, era una miseria terrible. Yo le dije al Señor, de la única manera que yo vuelvo y me reconcilio contigo, es de que tú envíes un profeta, una profeta aquí a mi casa, que no me conozca a mí. Y me hable de lo que a mí me está pasando. A las 8 de la mañana llegó una mujer y me dijo, Oliver, yo vine aquí para que tú me ayudes a preparar un mensaje. Digo, mire mi hermana, yo lo que estoy es descarriado. Aunque la gente no lo sepa, yo estoy descarriado. Y ahí la mujer vino y me habló de parte de Dios. Y me dice Dios que ya no va a ser igual, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y ahí acepté al Señor en mi corazón. Cuando acepté al Señor en mi corazón nuevamente, al otro día, yo voy para el baño de mi casa. Y cuando estoy en el baño de mi casa, que estoy haciendo pupú, inmediatamente quedé ciego. Ciego y sin fuerza. Literal. Y así vino esa voz y me dijo, nen, que te haya convertido, vinimos a buscarte. Aunque te haya convertido, vinimos a buscarte. Y yo ciego, mi hermano, sin fuerza. Sí, vinimos a buscarte. Y yo, ay, Dios mío, perdóname. No pida perdón, que ya vinimos a buscarte. Y yo, Dios mío, perdóname, perdóname, Padre, perdóname, Señor, que tú sabes, y perdona. Y empecé a pedirle perdón a Dios. Y ese demonio me hablaba en la mente y me decía, vine a buscarte hoy. Y ahí yo empecé como a echarme agua así. Y yo le decía al Señor, ay, que no me encuentren en estas condiciones. Oye lo que yo estaba pensando. Y empecé como así, y atenté ciego y empecé a echarme agua así. Y ahí como que me fui mejorando, mejorando, mejorando. Y volví de nuevo como a la realidad. Me paré. En esa misma semana venía Juan Carlos Harrigan para Jaina. No, que Juan Carlos Harrigan que viene para Jaina. Digo, bueno, yo voy para esa actividad, porque yo estoy muy mal. Cuando llego a la actividad de Juan Carlos Harrigan,
Cuando llego a la actividad, digo, esta maldita actividad, ay Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Eso me salía así, a mí me salían las maldiciones así de repente, una vaina como de loco. Esta maldita actividad, ay, sí, perdóname, perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Y seguía. Después me pregunta una muchacha, Olve, y dime, ¿viniste a gozarte para la actividad? Sí, vine a gozarme para esta maldita actividad. La tipa se dice, digo, perdóname, manita, perdóname, perdóname, que yo no quiero decir eso. Eso, varón, los demonios. Varón, yo llegué con una atadura fuerte ahí. Y de repente subo para la grada, para allá arriba. Juan Carlos empezó a predicar. Cuando Juan Carlos empezó a predicar, que él terminó de predicar, que va a empezar la administración, dice Juan Carlos Harrigan, yo voy a contar hasta 3. Y el que esté atado aquí, los cautivos van a ser libres. Cuando el tipo dijo 1, 2, 3, yo nunca en mi vida había sentido un 3 con tanta vida como ese 3 se entró por mi pecho. Literal, varón, así mira, literal. Por mi pecho entró el 3 así. Y dentro de mi interior, yo mismo escuchaba 3, como un eco así, de que 3, 3, 3, pero cuando yo estoy escuchando el 3, como por dentro de mí, 3, 3, 3, yo estoy por fuera, gloria a Dios, brincando así, pero bajo una euforia, gloria a Dios, y diciendo gloria a Dios, ahí empiezo a perder la respiración. Y ahí ya no soy yo, y ahí entré en una semiposesión, donde yo tenía conciencia de lo que pasaba, pero no tenía control de mi cuerpo. Mi cuerpo se empezaba a mover solo. Ahí me agarraron los sugieres y me llevaron donde Juan Carlos Harrigan. Cuando me llegan donde Juan Carlos Harrigan, yo lo miraba a él así y quería como matarlo. Santo. Como algo así, bríncale, mátalo. Pero yo no podía porque había como una fuerza que no permitía que yo como que le brinque a él. Que cuando viene el tipo, el camarógrafo, que quisiera yo encontrar ese video, ahora quisiera yo hallarlo. Y el tipo me está grabando y yo, mira ese maldito, ese desgraciado, grabándome. Y hacía así como que quería, pero no podía. Y Juan Carlos me miró, que yo, después de eso, yo no quería mucho saber de Juan Carlos. Porque yo pensaba que era que él no quiso orar por mí. Y yo, ese hombre no me quiso orar a mí. Él me miró y me dejó. Y vino un amigo mío y fue que me puso la mano en el pecho y yo vomité sangre. Y ahí me paré y me fui de la actividad. Pero después Juan Carlos, en un video, después le explicó y decía de que no fue que él no quiso orarme, sino que Dios le dijo a él que estaba haciendo la obra. Pero yo no quería mucho coro con él, no. A lo primero yo decía, no, yo no quiero saber de Juan Carlos Harrigan, porque él me dejó que yo me iba a morir. Yo siempre decía eso. Pero después, gracias a Dios, él vio el video, yo dando el testimonio. Pero cuando yo di el testimonio, no lo estoy dando como yo te lo estoy dando a ti ahora aquí. Cuando yo lo di, yo decía, Juan Carlos le tuvo miedo a los demonios que yo tenía. Entonces él vio ese video y él entonces rectificó. Entonces yo ahí pude entender que no fue que él no quiso orarme. Llegué a mi casa a las 11 de la noche, Jonathan. Cuando llego a mi casa a las 11 de la noche, que le digo a la esposa mía, mira, Dios hizo, no me diga que ya yo sé todo, Dios me dijo a mí. Y ahora es que te falta liberación. Ella empezó a las 11 de la noche a orarme. Hasta las 3 de la mañana sacándome demonios, Jonathan. Santo Dios. Y el último demonio que me sacó fue el demonio que tenía en el pie de la serpiente que yo pisé. Ella me dijo, veo en visión la serpiente que te enroqué en tu pie. Y el pie se me empezó a mover solo, así, Jonathan. Así. Y yo, ay, ay, porque se me movía solo y me dolía. Y yo, ay, 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 ay. Y ella, ya se te está desenrocando, se te está desenrocando. ¡Ya! Ahí mismo me dejó el pie de doler. Santo Dios. Y yo empecé a ver la cosa desde otra perspectiva. Y ahí hizo Dios mi liberación. A través de mi esposa. Y ella me siguió a mí liberando. Después entonces con el tiempo es que entonces viene el llamado al pastorado. Después de ese proceso, el llamado al pastorado. Pero antes de ese llamado, Dios me habló a través de una profeta y me dijo, tú viste, esa profeta no sabía nada, tú viste lo que tú pasaste, que yo permití que tú fueras al mismo infierno y conocieras al diablo. Es porque tú vas a ayudar a mucha gente. Pero yo ni entendía lo que me estaban diciendo. Yo sé que recibí la palabra y me llené por lo que me está diciendo. De lo que yo pasé, que es verdad. Pero de lo otro no entendía.
Entonces, hasta que llegué al pastorado, y en la primera célula que dimos, con lo primero que Dios me espera a mí en esa célula, levantando la iglesia que hoy tenemos, es que una muchacha se le manifestó un demonio. Y cuando se le manifiesta el demonio, la misma mano de la muchacha, su propia mano, la agarra por el cuello. Y la propia mano de ella la alza y la pega de la pared y la pone pegada de la pared a una altura de pegada del piso. Todo el que estaba ahí se fue a correr y yo temblando. Y yo, en el nombre de Jesús, suéltala, suéltala. Pero la muchacha pegada en el aire. Oye, con lo que me espera Dios, me digo, ay, mi madre. Y ahí empezó Dios entonces a traer casos, empezamos a orar. Y ahí empezó entonces a nacer ese ministerio de liberación que hoy es el que nosotros estamos ejerciendo. Dios mío, fuerte. Pero por eso yo hoy puedo entender a un posesor. Yo puedo entender a alguien que está pasando por un proceso de liberación y está siendo atacado por los demonios. Porque yo viví eso. Y después entonces yo empecé también a leer, empecé a tener experiencia con Dios. El Señor ahí me empezó a dar ciertos códigos de la liberación. Ya estamos en libro, ya este año, si Dios quiere, ya va a salir el libro, ya, porque la gente me tiene el libro ya va a salir pronto. Este año, si Dios quiere, que lo bueno que ya César me está ayudando a escribir, porque yo solo no podía con tanta cosa. Y ahí, mi hermano, Dios me empezó a dar mucho conocimiento. Después de ahí yo también pasé a mi esposa yo mismo por un proceso de liberación. Yo entonces orándole a mi esposa. Y ahí orándole a mi esposa se le manifestó un demonio, Jonathan. Wow. Siendo cristiana de años. Siendo cristiana de años y la que me liberó a mí. Y Dios usando. Sí, la que Dios usó para liberarme a mí. Ella tenía un demonio generacional de San Miguel que había entrado vía su familia. Y así mismo me habló el demonio a través de ella. Es que yo soy generacional, que entré a través de su familia, maldito, me descubriste. Y ahí también mi esposa fue liberada. Después cuando tuve mis hijos, a todos de tiempo en tiempo, yo le ministro liberación. Y con mis hijos yo tuve experiencia con Oliver. A Oliver un día yo le oré y también se le manifestó un demonio a Oliver, llamado Bendié, que son unos muñequitos que dan. Y digo yo, pero ¿cómo tú entraste? No, porque él me estaba viendo a mí. Digo, pero es que él aquí no ve esos muñequitos. No, aquí no, pero lo vio donde su primo. ¿Pero de cuántos años estamos hablando? Sí. Estamos hablando de Oliver. Oliver tenía como unos 5 años. Wow. Tenía Oliver, 5 o 6 años tenía Oliver. Pendiente los padres, no solamente Bendié, hay unos videojuegos que están ahí que se han manifestado con ese nombre, videojuegos. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y ahí mi hermano, Dios empezó a levantar este ministerio y nosotros a trabajar en este ministerio. Pero primero Dios empezó a pulirnos con la iglesia. Después el asunto se iba pasando de boca en boca, iban llegando otras personas de otros lugares, a veces venían personas de otros países, pero eran personas como por recomendación. Hasta que cuando llegó la pandemia, Dios me dijo, ya quiero que el ministerio sea para el público, que el ministerio sea ya mundial, que llegue a toda parte. A mí me han escrito gente, Jonathan, hasta de Egipto, de Asiria, de sitio de África, de sitio lejísimo. De Nigeria. Entonces, y hoy nosotros por eso ayudamos a la gente, porque nosotros también pasamos ese proceso. Yo no quise interrumpir. Esta entrevista creo que va a ser histórica por el material que se ha impartido en esta entrevista. Pero obligatoriamente tengo que ir para atrás para hacer algunas preguntas, porque hay personas que quizá han pasado por lo mismo que usted pasó, pero hoy no han sido efectivos en lo que tiene que ver su llamado, ministerio. Y hay personas que muchas veces se desacreditan ellos mismos pensando que ellos no tienen ministerio y que no tienen llamado. Quizás porque Dios no lo usa en este momento. Entonces, corriendo para atrás, usted entró en un proceso de drogadicción, ataduras, lo que tiene que ver ya con este patrón ya de lo que tiene que ver con drogas. ¿Qué influyó a que usted entrara en esta vida
¿Cuáles son los factores que influyen para meterlo a esa vida de drogadicción, de ataduras en este aspecto? Bueno, mira, realmente ahí lo que influyó fue la moda. Es decir, la moda en esa época, la moda que estaba era los playeros. Playero 37, Playero 38, Dino, y esa música boricua que hablaba mucho, que fume marihuana, que haga esto, que haga lo otro. Y yo era un muchacho que en esa época me gustaba bailar. Yo bailaba mucho, me hacían hasta ronda bailando. A veces le digo eso a los hijos míos y se mueren de la risa. Digo que papi bailaba, tú con esa barriga que tienes, que tú bailabas. Digo, no, ustedes ahora me ven la barriga, yo era flaco. Y ahí en esa moda del baile, la música, ahí es que por primera vez entonces empiezo a consumir marihuana. Así fue que... ¿Pero quién lo lleva ahí? ¿Es la presión de grupo, por decirlo así? Vuelvo y te digo, la moda, porque ya en el grupo que estaba ya habían muchos que fumaban marihuana. Y ellos fumaban marihuana y yo me decía, no, pero es que fumar marihuana lo que te da hambre y risa. Bueno, así, eso se veía como algún hobby, algo como que no era malo. Pero después que fue pasando el tiempo, ya uno fue soltando la marihuana, fue cayendo la cocaína, de la cocaína al crack, y así sucesivamente. Pero así fue que empezó todo. No fue porque no me hayan dado una mala educación, porque siempre mi mamá, pues yo me crié con mi mamá. Después fue que al final, cuando caía la droga, fue que me fui con mi papá. Porque mi papá me iba a apoyar todo lo que yo quisiera, pero mi mamá no. Mi mamá siempre fue una mujer que... Era correcto. Sí, me mantuvo siempre ahí en lo correcto. De hecho, yo nacer y criarme en el Capotillo, en la 42, en el barrio Sin Camisa, en la Sulsa, ahí abajo. ¿Usted de Capotillo? Sí. Tú criar años, mantenerte que tú no caigas en ese vicio fue porque la mujer, ¿me entiendes? Hizo lo que tenía que hacer. Pero imagínate, ser una mujer soltera, sola, eso también afectó que también yo cayera también ya ahí. Porque ya llega el momento que tú a veces ya no le haces caso a los viejos. Hay una pregunta que sé que todo el público también la va a hacer. Y es la parte de su papá. Aquel lugar donde usted lo llevaron, sea para trabajar brujería o llevarlo allá para venderlo, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con aquel brujito que apareció en aquel lugar que le dijo que tenía más poder? ¿Y qué pasó con su papá? No te digo un brujito, el tipo es un brujo de alto calibre, porque no podemos, un brujito, una mierda. No podemos decir eso. El tipo era un brujo de alto calibre. Era tan así, que era de alto calibre, que él llegaba volando a donde vivía mi papá. Mi papá lo llamaba ahora. Que él decía, ahora mismo estoy allá. Y al rato tú lo veías y tú, míralo, ahí estaba parado ahí ya. Que llegaba volando literalmente a una distancia que estamos hablando, que donde él vive a donde nosotros estamos hablando de 1 hora. Pero no son las brujas las que vuelan, también los brujos pueden hacerlo. Ese tipo lo hacía, tenía ese nivel. Y referente a mi papá, ¿qué pasó con mi papá? Mi papá, el diablo se lo comió. Santo Dios. Porque como no pudieron comerme a mí, entonces había que comérselo a él. Y mi papá le dio una trombosis y a los 4 días murió de eso. Espérenme aquí esta parte. ¿Qué tiempo hace que usted se afirmó, se metió con Dios, recibió liberación, su esposa lo liberó? ¿Qué tiempo pasó para que su papá se muriera? Eso pasó después de eso, ya que yo fui liberado, todo eso, ya entramos en la iglesia. Mi papá seguía en la insistencia, de toda forma, de que a él le van a dar ese dinero, que él quiere que yo lo reciba, que él me va a hacer una iglesia. Ahí volvió de nuevo con el tema de la iglesia, pero ahora yo estoy pastoreando, en un lugar, mi hermano, eso parecía ahí una posigla. Eso era, el techo tenía hoyo, las puertas eran de madera, algo cayéndose. Entonces Satanás, al ver la precariedad en la que yo me encontraba con la iglesia, él a través de mi papá siempre me decía, pero yo te hago la iglesia, acepta que yo te voy a hacer la iglesia. Es decir, acepta. Digo, no, es que yo no quiero nada de Satanás. Y más yo que ya era libre. Wow. Entonces, al pasar eso, y no poder darse eso que ellos pedían, entonces Satanás un día le dijo a él, ya para buscar, porque Satanás ya no quería más justificación, ya Satanás quería llevárselo. Entonces Satanás inventó esto. Mira, yo te voy a dar estos granos de ajo.
tú lo vas a sembrar, los granos de ajo. Si los granos de ajo nacen, yo te doy tu dinero. Mi papá se llevó los granos de ajo, los sembró. Los granos de ajo nunca nacieron. Entonces, como nunca nacieron, mi papá buscó otros granos de ajo, los sembró y esos sí nacieron. Entonces, mi papá le llevó los granos de ajo que él sembró, no lo que Satanás le mandó. Entonces, cuando llegó donde Satanás, Satanás le dijo a él, ¿tú crees que tú me vas a engañar a mí? Es que los granos de ajo que yo te di a ti no nacieron. Tú me traiste otro grano de ajo. Entre tú y yo hasta hoy llegó el negocio. Y ellos se vieron, fue a las 12 del día, no fue a las 12 de la noche, fue a las 12 del día, se vieron en un monte. Y ahí le habló eso. Él se lo contó a su esposa fue que me lo contó a mí. Al otro día le dio la trombosis. Santo Dios. Le dio la trombosis y después de la trombosis nada más duró en el hospital como 3 o 4 días vivo y se murió. Santo Dios. Es decir que en lo que yo, después que yo fui liberado y todo eso, mi papá nunca dejó de molestarme, él siempre iba. Siempre. Todo el tiempo, era una persecución. Sí, él siempre iba. De hecho, ya yo estaba aprendiendo muchas cosas de liberación. Yo a veces le oraba al café le oraba. Y cuando se lo llevaba con el café orado, no se lo bebía. Si no estaba orado, se bebía el café. Pero si estaba orado, no se lo bebía. O sea, si usted oraba por el café, él no se lo tomaba. Exacto. Lo botaba. Lo botaba. Me decía, no quiero café, y lo botaba. Si se lo llevaba sin orar, se lo bebía. Y no pasaba, ya llegó un tiempo que ya, al estar metido en esto, llegó un tiempo que ya él no entraba ni a la galería de mi casa. Él se quedaba ir afuera y hablaba conmigo de afuera. Y él no entraba para adentro. Santo Dios. Y así duró mucho tiempo. Después de eso, él quería fotos de mi hijo, de Oliver. Que los demonios le dieron como para con mi hijo. Como no pudieron conmigo, entonces querían como con mi hijo. Pero yo a él le dije, ahí no, ahí tú no. Digo, mira, yo te quiero mucho a ti, por ahí no te metas. Va a tocar una tecla muy peligrosa ahí. Le dije yo a él, ahí no te metas. Que no es para nada, que para yo tener un recuerdo de mi nieto, qué sé yo qué. Pero es que Oliver se parece mucho a mí. Y yo me parecía mucho a él. Entonces esa era la estratagema que tenía el diablo y él también. Padre amado. Dentro de este recorrido, en lo que tiene que ver con su vida pasada, aquella mujer con la cual usted llegó a terminar, ¿qué pasó con ella? ¿Usted tuvo reencuentro nuevamente? Bueno, ¿Ella le siguió? ¿Que estaba enamorada de usted nuevamente? Fue como te dije al principio, que contaba el testimonio, te dije que después de un año de ella y yo estar dejados, volvimos a reencontrarnos y yo caí con esa mujer. Tú sabes, porque todavía había sentimientos, porque yo la dejé a ella no porque no la quería, ni ella me dejó a mí porque no me quería, sino por asuntos de la iglesia, que no, que ella se derriza, que ella, tú sabes, el asunto ese de que si tú te derrizas, la mujer, qué pecado, que esto. Y yo entré en ese cuento también. Y ahí se despalpajó el asunto que ojalá esa muchacha hoy en día sea cristiana, pero ella quedó muy frustrada con el evangelio. Pero yo no quiero saber más nunca del evangelio, me dijo. No quiero saber del evangelio, porque ellos me separan de ti. Con eso ellos me separan de ti, yo no quiero saber del evangelio más nunca. ¿Cómo ellos dicen que yo estoy en pecado porque yo me derrizo? Y que tú y yo, y que tú no podías ser mi esposo por eso. Dios mío. Hay una pregunta que quiero hacer. ¿En qué situación, a mediados de que se le presenta aquel satanista que quiere destruirlo a usted? En otra entrevista usted testificó esto, que hubo un satanista que apareció en su casa, que quería destruirlo. Sí, mira, fue en ese mismo intervalo de tiempo que yo estaba con la guerra de mi papá, que ya había pasado el proceso de la liberación y todo eso. Mi papá estaba vivo todavía. Es que ese satanista se presenta. Prácticamente estamos hablando en el primer año del levantamiento de la iglesia, en la cual nosotros, el ministerio que nosotros hoy tenemos. Ese satanista, él era médico en uno de los hospitales de aquí de Jaina, San Cristóbal, y yo a él lo conocía porque yo siempre llevaba a mi abuelo a ese hospital. Yo lo llegué a ver a él, lo llegué a ver en ese hospital. De hecho, él llegó hasta atender a mi abuelo. Cuando yo lo veo en el patio de mi casa, yo lo veo que él va para la casa de
de la abuela de mi esposa. Y yo, doctor, no, para allá que yo voy, tranquilo, que yo voy para allá. Pero la jornada médica más extraña era esa, porque nada más era él solo. Entonces, cuando él llegó a mi casa, él se sentó y para no alargarte mucho la historia, el hombre al final me dijo que él era un satanita del 4º nivel y que me dijo que yo estaba vivo por 4 ángeles que habían ahí en mi casa y que por eso él no pudo matarme, pero su objetivo era matarme a mí como para que yo no cumpliera con el llamamiento del cual nosotros estamos efectuando hoy, que es la liberación. Pero ¿no será que ese hombre tenía problemas mentales? ¿Qué le asegura usted que en realidad ese hombre tenía un 4º nivel? Bueno, ¿cuáles fueron las evidencias? Bueno, las evidencias es que después de que él se va del lugar, no pasaron 5 minutos cuando un perro negro como de ese tamaño se paró al frente de mi casa y miró para mi casa. Cuando miró para mi casa, mi esposa y yo de un momento a otro empezamos a pelear. Y ahí es que yo caigo en razonamiento. Digo, no muchacha, aguántate, que esto fue que este hombre dejó una enviación fuerte aquí, ahí nos pusimos a orar. ¿Por qué te digo que era también satanita? Porque él pidió su renuncia del hospital, que lo trasladaran. Porque los satanistas, después que son descubiertos, si trabajan en un lugar, ellos hasta se van de ese lugar. ¿Me entiendes? Usted dijo algo que impresionó en la otra entrevista, y que comenzó a hablarle de la vida. Tú estás vivo por esto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuando él empezó a decir, tú estás viva por esto, por tu oración, o a la mujer de usted le dijo, usted está viva por tal cosa. Sí, no, él lo que le estaba diciendo a la esposa mía, de que ella era una cristiana de verdad, porque mi esposa, ella trabajaba en una escuela y había un profesor que le enamoraba a ella. Y ella decía, no, tú eres una cristiana de verdad, que tú oras, ayunas, porque mira, ese hombre a ti te enamora y tú como que te mantienes. Y él empezó como a adivinar la vida mía, la vida de otro muchacho que había ahí, y que yo ahora mismo estoy viendo que en tal sitio que hay esto y esto. Entonces uno empezó a ver que realmente él era ese nivel, y por la energía negativa también que se sentía en el lugar. O sea, había una influencia que lo cubrió sí, a todo. No, y se sentía fuerte. Dios mío. ¿Me entiendes? Y también no te puedo decir que era un hombre con problemas mentales, un hombre médico. A una persona con problemas mentales no lo van a tener en el hospital. Dios mío. ¿Me entiendes? Como era él, o como él es, porque él todavía es médico. Él está, a mí me dijeron que él está, porque yo con el tiempo, oye lo que es la vida, Jonathan, con el tiempo, una muchacha que fue novia de él, esa muchacha llegó a nuestro ministerio. Y nosotros, a esa muchacha, la muchacha también es médico. De hecho, la muchacha ya se congrega con nosotros ahora actualmente. Y esa muchacha, Jonathan, ella llega, que ella tiene qué sé yo, cuántos años, como algunos 10 años, que no conseguía empleo. Ella es médico, no consigue empleo. Ella ha hecho de todo y no consigue empleo. Una tipa está con maestría en España. Yo oré por la muchacha, Dios la liberó. Y la muchacha como a los 3 días consiguió un empleo. Santo Dios. Pero cuando consigue el empleo, lo sorprendente es que a ella, después que consigue el empleo, como al mes le dieron vacaciones. Y dice ella, pero ¿y por estas vacaciones tan rápido? No, pero que usted tiene 3 años aquí. Es decir, ella tenía 3 años nombrada. Santo. Pero no la llamaban de ningún lado. Entonces ahí es que ella me empieza a explicar y me habla del satanista que me visitó a mí, pero que ella no sabía. Entonces cuando digo, pero ese tipo fue a mi casa a matarme. Dios mío. Y ahí entonces, ahí ella me habló de que ese satanista, él es médico en el Hospital Pina de San Cristóbal. Ahí trabaja ese señor. Y mira cómo la cosa. Pero ¿qué provocó luego de usted tener esa experiencia con este personaje? ¿Qué provocó en ustedes? ¿Más fe, más búsqueda, más entrega en el ministerio? Provocó más búsqueda. Provocó de que busquemos más de Dios, tú sabes, porque sabíamos de que era algo real, que al campo que nos metimos era un campo que había que estar en fidelidad con Dios. Gloria a Dios. De que no se podía tener 2 aguas. Quiero hacerle una pregunta muy importante que yo sé que será de beneficio para todo ese pueblo que está ahí ahora mismo conectado mirando. ¿Cómo ustedes consiguieron ese poder para liberar a otros? Bueno, realmente ese poder se consigue desde que tú aceptas a Cristo, ese poder está.
O sea, eso no es una persona específica, de que No, tú eras brujo y no, que tú eres hechicero y que no. de que porque tú fuiste brujo y hechicero hay un poder diferente. No es por eso. No, yo entiendo que cada quien tiene un llamado en el Señor, pero como te he dicho, la liberación es algo que pertenece a cada don y a cada ministerio que nosotros ejerzamos. Si por ejemplo yo soy pastor, yo debo de ejercer la liberación. La liberación no es un don, no es un ministerio, la liberación es un deber que tenemos que hacer todo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y echarán fuera demonios. Pero ¿por qué algunos intentan echar fuera demonios? Y los demonios les ripen el pantalón, la blusa. Hay otros también que hasta le han intentado ahorcar. Ya han apretado y si otro no interviene, No, mira, lo guindan. Eso es una muy buena pregunta. Pero hay otros que le dicen fuera y de una vez se va. No, pueden haber dos factores. El primer factor puede ser de que la persona no esté muy bien con el Señor. La segunda es como el ejemplo que yo siempre pongo del gato y el ratón. El gato es más fuerte que el ratón, pero llega un momento que cuando el ratón se siente acorralado ataca el gato. Pero no es porque sea más fuerte o el gato no tenga más autoridad que el ratón. Así mismo pasa con los demonios. No sé si tú llegaste a ver videos de T.B. Joshua que demonios llegaron a tirarle a T.B. Joshua, pero no era que él no tenía autoridad. El problema es que llega un momento que en la manifestación, cuando el demonio se manifiesta, él tira o agarra. Y eso no importa porque a mí me ha pasado. Se manifestó y tú. Pero ya ahí cuando se empieza el cosa, ahí se empieza todo a tomar en control, pero es la manifestación del momento. Pero hay gente que dicen que si un demonio te golpea o te tira y que tú no tienes autoridad y que le dio, eso es que está en pecado. Eso es mentira, es mentira. ¿Un demonio te puede golpear? Claro que te puede dar una galleta. ¿Espiritualmente y físicamente? Te puede, de toda manera te puede dar. De hecho, cuando tú estás en un combate espiritual, Pero entonces no conviene tú enfrentarte a un demonio. Hoy, no, físicamente no conviene. Pero realmente, el asunto del combate espiritual, cuando tú estás en el enfrentamiento con un demonio, tú ves que muchos de los demonios usan esto, vamos a pelear. Vamos a enfrentar. Pero es para ver si tú entras en la parte humana, vamos a pelear, y tú no dices, no, es Jesús que va a pelear. Es que va a pelear en eso. Tú entras en esa parte humana de que vamos a pelear y fácilmente te rifan. Entonces, realmente, no es que porque en una manifestación el demonio te dé una galleta, si te la da, o te agarre por aquí, no es que tú no tienes autoridad. Es la manifestación del momento. Porque después ya tú te das cuenta que ahí ya, ahí entra todo como en un control. Porque es la manera que él está acorralado. Pero eso no implica que tú no tengas autoridad. Wow. Entonces, a veces hay gente que cree eso. Mira, todo el que ministra liberación, en un momento dado, un trompón o una galleta se la van a dar. Porque a mí me han dado trompa. ¿Por qué? Porque a veces tú estás orándole a una gente que tú no esperas. ¡Pan! Tú no esperas que te va a dar un golpe. Ahora ya uno que tiene tiempo ya en el campo, uno ora y uno está siempre atento, está mirando. Por eso no se ministra uno solo, me dice la palabra que si tú no andas junto con otros, cuando tú caigas, ¿quién te va a levantar? Sí, entonces, tiene que ser con más personas, un equipo. Y uno siempre está pendiente y está ahí y mirando a ver cómo venga la manifestación. Y ya también, por ejemplo, nosotros en nuestro ministerio, cuando ya sabemos en sí, porque hay personas que a veces nosotros de otros países le hemos orado por teléfono y en videollamada hemos visto que la manifestación es muy violenta. Cuando vienen aquí al país, entonces uno antes de orar le pone una camisa de fuerza. Le ponemos su camisita. No sería muy radical. No, porque usted amarrar a una persona con camisa de fuerza para adelante y para atrás. No, porque es que no es radical. De hecho, es cuidándolo a él. Wow. Cuidándolo a él. Mira, a mí, como te dije, a mí me trajeron una muchacha de Chile, que en una liberación en Chile le partieron un brazo. Pero cuando a ella la trajeron a nuestro ministerio, ¿qué dijo la madrastra de ella? Ustedes son profesionales. ¿Por qué? Porque ella vio que le pusimos una camisa de fuerza, la muchacha la sentamos, le oramos, recibió su liberación y la muchacha no salía golpeada. Pero una muchacha que era flaquita, si entre 10 hombres, le partían un brazo. ¿No? Santo Dios. Entonces, si la gente está muy violento, se le pone su camisa de fuerza. ¿A qué se debe esa violencia y esa fuerza que los demonios tienen en una persona? ¿Es por el tiempo que tienen ya ahí? ¿O por la fortaleza y la legalidad que le han dado? Mira, la violencia de los demonios tiene dos factores. El primer factor, que cuando la gente
es bien violento, que hay un demonio bien violento en ellos, es porque oye esto, los demonios violentos son pequeños, no son fuertes. Ellos quieren presentar que son fuertes, pero ellos no son fuertes. Ahora, cuando tú un demonio que se manifiesta, y se manifiesta como estamos tú y yo aquí sentados tranquilos hablando contigo, no, porque mira, Pascual, esto y esto y esto y esto, es un demonio fuerte, que te habla normal, que está tranquilo. ¿Sabes qué implica eso? Que él tiene un control total en ese cuerpo y tiene una legalidad grande. Pero que están así, que están en esos son demonios, pero hay uno que se ha manifestado así violento, hombre fuerte también se ha manifestado. Sí, pero muy violento y levanta silla y levanta lo que sea. Oye, por eso te dije que hay dos factores. Hay una parte que es así porque son pequeños y a veces los ángeles se le hace más difícil a veces agarrarlo. Tú no ves que cuando los demonios son muy violentos, a veces tú dices a los ángeles, sujétalo. Y tú crees como que los ángeles no están captando tu orden. No es que ellos no la están captando. El problema es que son pequeños. Como a ellos se les hace como más difícil agarrarlo. Wow. ¿Entiendes? Entonces, por eso tú lo ves, porque son muchos y entonces trabajan de esa manera. Ahora, hay otros que son violentos, que es violento pero no una violencia, y una violencia que puede agarrar una, qué sé yo qué, pero ese otro tipo de violencia. Pero de lo que yo me refiero es de lo que son violentos así, que tú lo ves que la gente como que sí es loco que está. Esos son demonios de niveles bajitos. Uno de los demonios más terribles es aquel que cuando tú le estás ministrando, sal fuera de ese cuerpo y te dice, o sea, que aquí manda él, que tú no le puedes echar fuera. Sí, mira, cuando pasa eso, a veces es bueno hasta parar la liberación. Cuando se trata de liberación en privado, a veces es bueno pararla y hablar con la persona a ver qué legalidad hay. Porque a veces cuando los demonios están así con esa, no, soy yo el que mando aquí. A veces hay que tratar de obligar al demonio cuál es la legalidad que tiene, porque entonces hasta que a veces esa legalidad no es rota, a veces no se va. Porque a veces hay personas que ellos mismos, en su forma de ser, ellos alimentan el demonio. Es así. Y le dan esa fuerza. Entonces a veces uno lo que para esa liberación, después que uno sabe cuál es la legalidad, y se le habla a la gente. Hay otras veces que a veces ya no es ni por la legalidad, a veces es que el mismo Dios tiene ese demonio ahí. ¿Para qué? Para trabajar en la vida de esa gente. Santo. Como si fuera un aguijón, hasta que se ajuste. Después que se ajuste se ve el demonio. Gloria. Porque a mí me ha pasado con gente así. Está muy fuerte. Sí. Entonces, el poder de Dios no es solamente para algunos, es para todos. Es para Pero ¿por todos. qué hay algunos que no? Bueno, yo entiendo que hay algunos que no, es por el asunto quizá de su integridad. No puede ser que también los dones se lo hayan secuestrado. El ministerio, Bueno, la unción, hablando ya de una parte o la espiritual, finanza. hablando de una perspectiva espiritual, sí, puede ser que necesite liberación, que necesite ayuda en esa área, pero hay veces también que el mismo individuo, Wow. ¿me entiendes? Que no pone él de su parte para él ver lo de Dios. Porque si tú no pones de tu parte, tú no vas a ver lo de Dios. Es así. Entonces eso es lo que pasa también con mucha gente, que también hay una parte de ellos. Hay gente que me llama, mira, pastor, que yo quiero que usted me ore, liberación, que esto, que lo otro. Yo sí, yo te voy a orar, pero hay una parte tuya. Hay una parte tuya, hay 50 de Dios y hay 50 tuyos. Entonces a veces la gente quiere que Dios ponga el 100. Wow. Está fuerte esa palabra. ¿Entiendes? Entonces hay gente que quiere que Dios ponga el 100, pero es que Dios no te va a poner el 100, Dios te va a poner 50 y tú vas a poner 50. Eso es lo que pasa. Escribe en la caja de comentarios, si es así, si hay que poner un 50% para ser libre, aquellas personas que están ahí. Escribe en los comentarios también las preguntas e inquietudes que tiene, para que usted le pregunte al apóstol Olver para que él le pueda responder. Apóstol, ya no tenemos más tiempo, hay otras entrevistas también que se tienen que grabar con usted mismo. Entonces, quiero que como última instancia usted pueda darle un consejo a los hermanos que están ahí ahora mismo mirando esta entrevista de cómo ser libre de las ataduras que usted anteriormente tenía y cómo mantener esa liberación. O
cada tiempo ustedes se ministran liberación, o cómo ustedes lo hacen para mantener ya esa estatura, lo que tiene que ver en el área de liberación, por ejemplo, y espiritualidad. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros lo que realmente hacemos es que tratamos de llevar una vida íntegra delante del Señor. Después que ya usted recibe liberación, usted lo tiene que llevar una vida íntegra delante de Dios. Ayuno, oración, y usted trata de no abrir puerta a los demonios con el pecado. Gloria a Dios. Eso es lo que puedo decirle. Presente sus redes sociales y así despedimos de entrevista. Bueno, me pueden buscar como Ministerio de Liberación Celestial, Éxodo 34:10. Me pueden buscar como el pastor Olver Gualderramo. Me pueden buscar como el apóstol Olver Gualderramo. Que como quiera nosotros aparecemos. Hasta Olver nada más que usted ponga, yo aparezco. Gloria a Dios. Así que Dios le bendiga. Su número de teléfono, apóstol, ¿no lo va a dejar? Vamos a dar el... Cuando vayan a mi canal, en mi canal ustedes lo encuentran en la descripción de los videos, para que vayan. Gloria a Dios. Pues nada, Dios le bendiga a todo ese pueblo que como siempre se conecta a cada entrevista. Que el cielo se te abra. Te voy a invitar como siempre, no lo dejo pasar esto. Vaya a Instagram, hermano, allá hay un público que está completamente corrompido, con su apoyo, compartiendo, llevando las entrevistas. Yo sé que ese pueblo será alcanzado. También vaya al segundo canal, por si acaso eliminan este, allá usted pueda también disfrutar del contenido que estamos subiendo. Mientras tanto decimos shalom, será hasta la próxima, bye bye.